Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Gracias por conectarse y por ver este video. El día de hoy estamos realizando otra conexión valiosa, esta vez con Andrea Ospina, jefa de marca y acción colectiva. Ella es una apasionada de los procesos creativos, de hecho ella apoya las diferentes áreas de la organización de Enseña Perú. Y bueno, ella también es creadora de Quaterni, que es una consultora creativa, especialista en creatividad. Entonces, le damos la bienvenida y muchas gracias, Andrea, por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. Yo feliz de compartir sobre estos temas. Sí, y bueno, el día de hoy Andrea está con nosotros para hablar sobre creatividad. Ella es una especialista en creatividad ya debido a toda su experiencia y a todos los trabajos que ha hecho. Pero el día de hoy justamente vamos a hablar sobre la creatividad desde otro punto. Normalmente esa es la creatividad, está vista como quizás una habilidad que es solamente para algunas personas, pero en realidad pues la creatividad ya nos va a contar Andrea cómo la podemos trabajar todos y todas, y en este caso en particular, cómo podemos cuidar la creatividad en los niños y niñas, ahora aprovechando que están más tiempo en casa. Entonces, bueno, mi primera pregunta sobre este tema es, yo de por sí siempre veo que los niños y niñas son súper creativos, su cabecita vuela todo el tiempo, ¿no? Siempre tienen historias que contar, entonces mi pregunta era, si de por sí los niños y niñas ya son creativos, ¿por qué cuidar la creatividad de los niños o por qué trabajar en creatividad en este momento con ellos? Sí, bueno, esto es súper importante, en realidad. Es una respuesta bien sencilla, pero bien potente, y es que depende de cómo los niños se relacionen con su creatividad cuando son niños, es cómo se van a seguir relacionando con su creatividad a lo largo de su adolescencia y de su vida adulta. Es el momento en el que tienen una mejor percepción, autopercepción de su creatividad. Y por ende hay que cuidar eso, hay que estimular eso, hay que ser súper cuidadosos, hay que coger con pinzas las cosas que decimos, los términos que usamos, precisamente para no impactar negativamente en su autopercepción creativa, ¿no? De su creatividad. Genial, sí, creo que es algo bien importante, ¿no? Porque justamente nosotros siempre hablamos de que en los primeros años, digamos, son muy importantes para los niños y niñas en materia de aprendizaje, pero solamente hablamos en temas de aprendizaje, pero quizás no hablamos tanto del tema de la creatividad, ¿no? Que estás mencionando en este momento. Entonces, André, cuéntanos un poco más acerca de cómo podemos potenciar justamente esta habilidad en ellos desde pequeños. Sí, mira, quiero contarles 5 cosas importantes para cuidar la creatividad en los niños. Si quieres, voy mencionando una por una y vamos compartiendo un poco sobre eso. La primera y más importante es entender que en términos de creatividad ellos son los expertos. Entonces, ellos son creativos de forma natural, ellos son curiosos, ellos juegan todo el tiempo con su imaginación desde muy pequeñitos. No es una cosa que empiezas a ver cuando tienen 2 o 3 años, sino mucho más pequeñitos, ellos ya están jugando con su imaginación, ellos ya están siendo súper curiosos. De hecho, la manera en la que aprende un bebé es a través de los sentidos, ¿no? A través de su propia curiosidad, de cómo entiende el mundo, de querer entender cómo funciona el mundo. Entonces, esto es natural a ellos, ¿no? Ellos son los expertos y en ese sentido nuestro papel como tutores, como padres, como tíos, como docentes o profesores es acompañar ese proceso y no guiarlo. Hay que dejar que ellos sean líderes de su propio proceso creativo, que ellos decidan cómo van a jugar, con qué. Y entonces ahí es muy importante no dar instrucciones, ¿no? No decirle al niño, eh, ven, pinta el cielo de color azul, ven, pinta el sol de color amarillo. Es muy importante la manera en la que interactuamos con ellos desde la instrucción. Entonces, por ejemplo, es distinto, muy diferente si a un niño le dices, tiene, digamos, unos bloques o unas fichas de Lego y le dices, construye un carro, a si le dices algo como, ¿por qué no construyes un medio de transporte con el que puedas ir a la escuela? ¿No? Es súper Claro. diferente porque el carro tiene una respuesta correcta y una respuesta incorrecta, ¿no? Si no hace un carro está mal. En cambio, si le haces una pregunta más abierta y él puede explorar, puede hacer un carro, pero puede hacer cualquier otra cosa que se le ocurra en el momento. Entonces, liderar el proceso creativo es la función del niño, acompañar ese proceso creativo, generar preguntas abiertas que estimulen la imaginación de los niños es nuestro rol.
Y en esta última parte que hablas acerca de estimular el proceso creativo y darles herramientas, ¿la tecnología qué tanto puede ser una herramienta o qué tanto puede un poco inhibir o de pronto distraer su creatividad? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, sobre este punto hay muchísimas teorías y supuestos y opiniones. ¿Qué creo yo? Y que vivo también con mi hijo, que es chiquitito, tiene año y medio, es la tecnología hace parte de su vida. Yo no podría decirle a Emiliano que no existe la tecnología si él me ve teniendo videollamadas para trabajar, si él me ve trabajando en el celular todo el tiempo, si ve a su papá viendo conciertos en televisión, ¿no? Entonces, es algo que hace parte ya de su vida y para mí el tema no es restringir, sino es cómo la usamos a favor de. Entonces, lo primero es escoger muy bien el tipo de contenidos que queremos que nuestros hijos vean. Eso sí, ¿no? Porque solo en YouTube tienes 50.000 contenidos diferentes para todas las edades. Entonces, sí es necesario que el papá esté presente en el momento en el que se está escogiendo el contenido, que pueda hacer una lista de reproducción con las cosas que le parece que funcionan mejor. De hecho, desde Enseña hace poco conversamos con Claudia Cárdenas, que nos dio muy buenas ideas y podemos dejarlo en comentarios de algunos programas que son súper educativos y muy chéveres. Yo estaba viendo, por ejemplo, Storybots, que está en YouTube, pero también está en Netflix, y es lo que para nosotros era un libro de los porqués. Storybots, todos los capítulos es por qué el cielo es azul, por qué cae la lluvia. Entonces, ese tipo de contenidos son muy chéveres y es importante escogerlos. Y la otra parte es que toda interacción con la tecnología y con la pantalla no debería ser exclusiva del niño con el artefacto, sino que nosotros tenemos que estar como mediadores. Entonces, en la medida en la que yo estoy con el niño y voy conversando sobre lo que él va viendo, le voy haciendo preguntas, le voy diciendo cosas, ¿no? En el caso de mí está muy chiquito, pero yo igual le voy diciendo, mira el tigre, ¿cómo es que hace el tigre? Entonces, ese tipo, o sea, que la interacción con el artefacto, con el dispositivo, esté acompañada de una interacción humana, hace que el aprendizaje sea mucho más rico, ¿no? Y que no se pierdan, porque a veces ves a los niños mirando la pantalla fijamente como zombies perdidos, y eso no es tan favorable, ¿no? Para la imaginación, porque igual van creando un montón de referentes de lo que van viendo. Entonces, la interacción humana siempre acompañada, ¿no? Acompañando esto. Claro, como dices, más que todo también es cómo uno puede mediar o puede, digamos, mostrarle la tecnología como herramienta, ¿no? Al final, la herramienta en sí es una herramienta, como dices, depende de ti cómo la uses, depende de si te puede ser beneficiosa o no. Y Sí, bueno, síganos contando, Andrés, en sí. este momento, solo una cosita más, en Sí, este momento, si estamos viendo la interacción humana con toda la crisis que estamos viviendo es a través de la tecnología, ¿no? Para Emiliano es mucho más común porque sus abuelos viven fuera de Perú, entonces está relacionado con el afecto a través del aparato, ¿no? Pero eso está pasando ahorita porque estás viendo a tus seres queridos por videollamada, porque estás cantando el Happy Birthday por videollamada, entonces hay que valorar también esos espacios, ¿no? Y esa interacción de afecto y emoción a través de la tecnología, que también está súper válido y que es lo que estamos viviendo justo ahora, ¿no? exacto. Aparte, bueno, has nacido en una época y son nativos digitales totales, No lo ya. puedes negar, sí, Claro, exacto. exacto. Ujú. Entonces, bueno, síganos contando un poco más acerca de estos puntos importantes sobre la creatividad en niños y niñas. Bueno, el siguiente punto, el segundo punto, es saber, estar seguros de que hay distintas formas de expresar la creatividad. La creatividad no es solo una cosa, ¿no? Nosotros tenemos un sesgo muy fuerte, un prejuicio muy fuerte que la creatividad está relacionada con un montón de colores, con los pinceles, con las témperas, con un montón de materiales, y que la creatividad es para los artistas, ¿no? Y no es así. Hay muchas formas de expresar la creatividad. Entonces, un niño puede ser creativo desde la pintura, la plastilina, pero también puede ser creativo, por ejemplo, desde la música, ¿no? Hay niños que desde pequeñitos les encanta la música y si lo estimulas y si lo apoyas, puedes, digamos, ser un gran músico o por lo menos estar cerca de la música. Pero también hay otras formas de creatividad, ¿no? Por ejemplo, los niños que cuentan historias, de repente no les gusta pintar, de repente los pones a colorear y son un desastre y se salen de la línea, ¿no? Eh, pero de repente hay niños que te van contando un montón de historias y que van creando historias
Entonces, desde ahí también pueden expresar su creatividad. Hay niños que les encantan los legos o los bloques, ¿no? Y es muy importante saber que no hay una sola forma de expresar creatividad y darle el espacio a los niños para que descubran lo que más les gusta. Entonces, hoy pintamos, pero mañana cantamos, pero pasado mañana hacemos bloques, y otro día contamos historias y nos inventamos historias juntos. Entonces es importante probar con ellos y darles el espacio a que ellos también decidan en qué se sienten más cómodos, ¿no? ¿Qué les gusta más? Bueno, otra cosa importante es, así como estamos entendiendo que hay distintas formas de expresar creatividad, también tenemos que entender que las etapas de los niños son diferentes. Entonces hay momentos en los que a mí me pasa, ¿no? Con mi hijito tiene 1 año y medio y yo me invento miles de actividades y dura 5 minutos concentrado en algo y se le pasó. Otros 5 en otra cosa. Entonces es parte de su edad. Pero también es parte de dejarlos ser, ¿no? O sea, a veces queremos que los niños estén concentrados largos ratos en algo y no es la naturaleza del niño. Hay que entender también cómo funciona, por ejemplo, esto en el colegio, ¿no? Alguna vez hablaba con una docente que me decía, los niños de primer grado están viviendo una transición muy fuerte entre inicial y primaria, porque en inicial todo es juego, todo el tiempo es juego, casi todo el tiempo que se puede estás fuera del aula, no los pones sentados a hacer una actividad durante mucho tiempo y en primero quieres que mágicamente puedan hacerlo, quieres que mágicamente se estén sentados copiando la pizarra o, ¿no? Entonces, hay que darle espacio a los niños, hay que darle tiempo a los niños, hay que tener mucha paciencia con los niños para entender que posiblemente no sea la forma en la que van a aprender, ¿no? Precisamente porque su imaginación vuela, son súper creativos, pasan de una cosa a otra rápidamente, entonces hay que ir en flow con eso. Ahora, dependiendo de la edad también, ¿no? O sea, hay niños que de repente ya están en una edad en la que deberían poder estar concentrados más tiempo en algo y no está pasando. Entonces, nos llegó una pregunta sobre eso y creo que depende mucho del caso, pero en general es paciencia, darles tiempo, entender la etapa en la que están y si es que entendiendo la etapa crees que realmente tu hijo debería o el niño con el que estás debería estar mucho más tiempo concentrado en algo, entonces ahí sí buscar apoyo específico, ¿no? De repente en la docente, de repente en la psicóloga del colegio, em, sí, pero hay que ver, ¿no? Claro, darles como la oportunidad de experimentar con diferentes técnicas, diferentes formas de expresar su creatividad, ¿no? Porque de pronto le enseñas solamente a pintar, ¿no? Porque como dices, a veces está muy ligado el tema de la pintura, los colores con la creatividad o el artista, ¿no? Pero de pronto, como dices, las historias también son una muy buena forma de expresar la creatividad y de pronto, porque nosotros solamente nos hemos enfocado en un tipo de expresión de creatividad, pues quizás le estamos negando, quizás ese niño o niña puede haber sido una gran escritora o escritor y de Sí. pronto no lo trabajamos hasta tan temprano. Sí, sí, yo Entonces, recuerdo siempre en el colegio, cuando volvíamos de vacaciones, siempre la primera actividad era dibuja lo que hiciste en tus vacaciones. Y todos teníamos que dibujar, ¿no? Qué diferente sería si llegas al colegio y te dicen, ¿por qué no nos cuentas lo que hiciste en vacaciones? Y tienes diferentes materiales en la mesa para que el niño realmente decida si quiere dibujar, hacer una escultura en plastilina, crear una historia, armar una canción. Y eso sería mucho más rico también en el grupo, ¿no? Porque si ves a tu par, que no tiene que ser exactamente lo que tú estás haciendo y por ende no genera una comparación directa, que es un tema importante de la creatividad, porque si te dicen que los creativos dibujan y hay muchos que dibujan mucho mejor que tú, ahí también vas construyendo tu autopercepción de la creatividad. Entonces, poder expresarnos y ver que el otro se expresa de una manera diferente también es potente en este proceso, ¿no? ese tema de la validación me parece bien interesante y es algo que también hemos conversado, que creo que también nos podrías hablar un poco sobre cómo, o sea, que se valida o no se valida, por ejemplo, el producto creativo de un niño o una niña, ¿no? Porque normalmente cuando hacen un dibujo dicen, ay, qué lindo tu dibujo, ¿no? Sí. Justo nos estabas comentando un poco sobre eso. Quizás nos puedes contar un poquito más. Sí, justo ese es el tercer punto y es importante no validar ni invalidar sus expresiones creativas. Tendemos fácilmente, naturalmente a hacer lo que tú dices, Grace, ¿no? El niño te trae el dibujo, ay, qué lindo te quedó, qué bonito, hijito. Y es natural y a mí me ha pasado sabiendo esto,
porque está ahí dentro y es algo que tenemos que desaprender. Entonces, ¿qué hacer? Porque igual tienes que interactuar con lo que el niño te está mostrando, ¿cierto? Pero lo importante es no decirle si está bien o mal, ¿no? Porque en el momento en que tú le dices qué lindo está, qué bonito está, le estás diciendo que lo hizo bien. Y el niño crece pensando que todo lo hace bien, ¿no? A nivel creativo. Pero hay un punto en el que sale de casa donde ya no todo lo va a hacer bien, ¿no? Donde un profesor de repente le va a decir algo que es distinto a lo que tú le has dicho en casa. Y también hay un momento donde el niño mismo empieza a tener su autopercepción y su auto-feedback y autorretroalimentación de lo que está haciendo, ¿no? De repente al niño no le gusta, ¿no? Y tú le estás diciendo qué lindo te quedó. Entonces, ¿cómo manejar eso? Porque al final esto lo que genera en los niños es como una expectativa y una presión de que siempre te tiene que quedar lindo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos manejarlo? Evitar los juicios de valor. Nuestra interacción puede ser mucho más descriptiva. ¡Wow! ¡Qué grande ese círculo! Mira qué interesante ese rojo que usaste. Como más descriptivo de lo que realmente estás viendo. Y algo muy importante es preguntarle al niño por qué hizo eso, ¿no? Entonces, cuéntame cómo se te ocurrió dibujar eso. Y entonces la interacción cambia, porque no es solo un adulto diciéndole qué bien o qué mal, sino es un adulto genuinamente interesado por la creación artística del niño. O por su creación, digamos, de imaginación o su expresión creativa, ¿no? Entonces, también puedes preguntarle, oye, ¿te gustó lo que hiciste? ¿Te gusta? ¿Te gustó el proceso? ¿Disfrutaste el proceso? ¿Cómo te sentiste mientras dibujabas eso? Porque lo otro que está pasando cuando tú le dices qué lindo, qué feo, es que estás valorando únicamente el producto final y no estás valorando nada del proceso, ni de ideación, ni de creación. Entonces, esa es una buena forma de interactuar con las expresiones creativas de los niños. Claro, y además que ahí continúa, digamos, digamos, el ejercicio creativo, porque Claro, cuando, digamos, dibujó un círculo, porque le pintó dibujar el círculo, pero de pronto cuando le preguntas por qué dibujó el círculo, te empieza a contar una historia que nunca estuvo mapeada y de pronto continúa el ejercicio creativo justamente en el contar la historia. Entonces creo que es un proceso exactamente. mucho más completo, ¿no? Sí, Creo que es exactamente. un súper consejo. Y bueno, síganos contando, como, qué otros puntos importantes sobre la creatividad de niños Bueno, y ahora que niñas. justo estamos hablando también de la interacción adulto-niño con la creación, hay algo que es muy importante y es no limitarnos o no ponernos excusas sobre los materiales que tenemos o no tenemos en casa. En este momento estamos con una sobreinformación de actividades para hacer con los niños, que está súper chévere, que hay mil cosas distintas para hacer con los niños, todas las edades, pero también a veces no estamos pensando en las diversas realidades que tenemos en el país. Entonces, ¿qué pasa si no tengo los materiales? ¿Qué pasa si además no puedo salir a comprarlos? No hay dónde. Deberíamos salir de nuestra casa solo para comprar comida, ¿no? Entonces no es que voy a salir por escarcha. Entonces, los materiales no deben ser una excusa a la hora de ponernos creativos. Hay muchas formas de ponernos creativos. De hecho, la creatividad es como un músculo que se ejercita, como cuando vas al gimnasio. Entonces hay ejercicios que tú puedes hacer a diario para estimular la creatividad con los niños y que no tienen nada que ver con los materiales. Por ejemplo, hay muchos ejercicios de gimnasia cerebral. Ustedes pueden buscar así en Google, gimnasia cerebral, y son ejercicios que te ayudan a conectar los dos hemisferios del cerebro y te ponen como en un momento creativo. Suelen ser con las manos. Por ejemplo, voy a tratar de hacerles uno, ¿no? Estiras las manos, puño cerrado, en una mano dedo meñique arriba, en la otra dedo índice arriba, y vas a ir cambiando constantemente. Entonces cambias, 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 y todas las veces que puedas muy rápido. Esto es súper divertido además para adultos y para niños. Y son ejercicios que te van estimulando la creatividad. Así hay muchos, ¿no? Tienes otro, a que haces un tiro al blanco con una mano, haces una pistolita con la otra y vas cambiando y vas cambiando. Y tiene que ser rápido y ágil, entonces además te vas a reír y vas a estar con los niños. Entonces ese tipo de ejercicios funcionan muy bien a la hora de ponernos creativos. Luego hay otro tipo de ejercicios con los que solo necesitas poder medir el tiempo y es preguntarle al niño cosas como, bueno, ¿cuántas cosas azules puedes nombrar en un minuto? Entonces pones tu temporizador o tu relojito de arena o cuentas o tu reloj, eh,
y el niño tiene que nombrar todas las cosas azules que se le ocurren. Entonces también estás desarrollando, y así te puedes inventar 500 ejercicios de estos en un minuto. Otro muy chévere es que traigas algo ¿no? Lo que tengas ahí y le digas, bueno, ¿cuántas preguntas puedes hacer en 3 minutos o en un minuto sobre esto? Entonces, ¿cuántas preguntas se te ocurren sobre esto? Y no necesitas absolutamente nada de materiales. Puede ser una olla, puede ser una cuchara. Y estás estimulando la creatividad con el niño, ¿no? Luego, por ejemplo, el tema de las historias es súper importante con los niños y tampoco necesitas mucho. Entonces, puedes tener 3 bolsitas y con papelitos, en una bolsita la llenas de papelitos doblados a la mitad que tengan personajes, ¿no? Un gato, tu abuelo, un perrito, la olla, ¿no? Son personajes. Otra bolsa, por ejemplo, puedes poner acciones y en otra bolsa puedes poner lugares. Entonces el niño saca un papelito de cada bolsa y tiene que armar una historia con ese personaje haciendo esa acción en ese lugar. Y luego, por ejemplo, puedes ir metiendo más personajes. Entonces, si tienes más niños, no solo uno, si tienes dos, entonces del segundo saca otro personaje y sigue la historia, ¿no? ¿Cómo entra ese personaje? ¿Cómo entra el personaje robot a la historia del perrito? Y no necesitas más que 3 bolsitas o 3 frasquitos, cualquiera, o poner los papelitos juntos, ¿no? Entonces, son cosas simples, muy claves, pero que al momento de interactuar con los niños así, estás generando mucha creatividad en ellos. Y ahora que mencionas todo esto, son ejercicios para cuidar su creatividad o potenciarla, pero a la vez me pongo a pensar en que este es un ejercicio que también reta la creatividad de los papás y mamás, ¿no? O cuidadores, ¿no? Como ir encontrando por ahí, o sea, hacer el ejercicio de buscar cosas con las cuales generar estas historias, estos juegos dentro de la casa, también es un ejercicio creativo para nosotros y nosotras mismas. Entonces, de niños y niñas, porque justamente también va a ser un ejercicio bien interesante para nosotros y nosotras, ¿no? Sí, sí, y justamente ahora que dices eso, el quinto punto es ese. Tú eres el ejemplo, entonces tú tienes que cumplir los 4 puntos anteriores contigo también. Si el niño escucha que tú estás constantemente diciéndonos que yo no soy creativa, ven, ay, tienes una tarea de creatividad, llama a tu tía, porque no, yo no, hijito, ¿no? O si haces algo y dices, ay, qué horrible me quedó, o inventas o intentas una nueva receta y dices, me quedó feísimo, perdona, hijos, pero me quedó feísimo. O sea, esas cosas que nosotros validamos, invalidamos en nosotros, los niños lo van viendo, también van aprendiendo de ahí. Entonces, es importante cumplir los pasos anteriores con nosotros. Y si es que vamos a hacer una manualidad con el niño, con fideos, bueno, pues haz tú también la tuya. Y entonces en la refri no está solo la manualidad de tu hijo, sino están las dos, ¿no? Firmada cada uno. Entonces, date el espacio también de jugar con ellos, ¿no? Si le pides que cuente una historia él, cuenta también una historia tú, cuéntenla juntos. O sea, no es una cosa de tú haces y yo dirijo, como decíamos en el primer punto, sino es una cosa de disfrutemos juntos estos procesos creativos. Ahora estamos pasando un montón de tiempo en casa, es un buen momento para hacerlo y yo creo que esta cuarentena va a marcar la vida de los niños, porque estar todo el tiempo en su casa con sus seres queridos, llámese papá, mamá, tíos, los cuidadores, como tú dices, que estén ahí, va a marcar su infancia, ¿no? Entonces, aprovechemos esos espacios también para ser más creativos y bueno, ya vimos que no necesitamos tampoco muchas cosas para poder hacerlo, ¿no? Sí, y creo que es un buen momento para aprovechar, ¿no? Creo que no todo está, no siempre en la vida uno tiene tanto tiempo para estar en casa y sobre todo creo que son momentos muy, muy valiosos y creo que justamente si es que salimos de esa caja de pensar de que solamente, digamos, la creatividad o el, el fortalecimiento de la creatividad es para ciertas personas, ¿no? Porque podemos decir, ah, bueno, que su tío, su tía o la persona creativa de la casa trabaja esto con mi hijo o mi hija. Si dejamos hacer eso, creo que nos estamos perdiendo una súper oportunidad en la vida, porque creo que esto no es algo que vaya a volver a pasar, de estar tanto tiempo en casa, entonces creo que es un buen momento para aprovechar, y no solamente creo con niños y niñas, sino en general, creo que es un buen momento para potenciar estas habilidades que, como dices, son en realidad con herramientas que puedes encontrar en internet, en tu propia casa, las puedes
generar, ¿no? Quizás estudiar física cuántica es mucho más complicado en una cuarentena, pero creo que fortalecer la creatividad es un ejercicio que en realidad está al alcance de todos y todas, solamente hay que darnos un tiempo para poder hacerlo, y más que darnos un tiempo, buscar darnos un tiempo, justamente porque creo que es un ejercicio bien saludable, ¿no? Sí, 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 así es, Grace. Listo, Andrea. Listo, muchas gracias, Andrea, por este espacio, muchas gracias por todos los consejos que nos has dado el día de hoy. Y bueno, en realidad, invitarlos a que sigan conectados y conectadas a estos espacios, justamente con Andre, que es jefa del área de marca y acción colectiva. Justamente estamos pensando en más espacios de conexiones valiosas para poder potenciar los aprendizajes, y bueno, el aprendizaje no para. Gracias. Gracias, Andre, por este espacio. No, Que a nos ustedes. vemos hasta la próxima. Chao, Gracias. gracias.